Aupelo mitamba, te comba el aporte. Sean bienvenidos a este video, nuestro primer proyecto. Hoy estoy con un proyecto para quien habla castellano o español y les quiero transmitir un poco de mis conocimientos sobre el guaraní. Creo que va a ser de mucha utilidad para aquellos que quieran conocer nuestra cultura guaraní. Yo me llamo Julio Alfonso, soy paraguayo, vivo en Brasil a 15 años. Y cuando éramos chicos siempre solíamos hablar en guaraní, o sea, nuestra lengua materna es el guaraní. Entonces desde chiquito hablábamos el guaraní y en la escuela, en el colegio nos enseñaba un poco de su gramática, de cómo hacer las oraciones, de cómo componer frases, de cómo hacer cartas y todas estas cosas, cómo hacer acta y esto en guaraní. Bueno, en aquella época no me interesaba tanto, pero hoy en día como he visto que es una cultura y que acá en América del Sur, en el sur de América del Sur, habitaban esos indios guaraníes, esos Abá. A ellos les gustaban que les llamasen de Abá guaraní. Abá quiere decir persona y guaraní sería sus etnias, ¿no? Creo que así se dice. Les pido un tanto de disculpa, un poco de disculpa, pues estoy tan acostumbrado con el portugués que hay veces que no me acuerdo tanto del español. Pero bien, vamos a ver aquí. Yo, paseando por la ciudad de San Pablo, encontré un libro, creo que se le dice didáctico, ¿no? Un libro didáctico en castellano, que es en español para... O sea, un libro de español, que es un libro didáctico del nivel medio. Nosotros le decimos nivel medio en Paraguay, no sé cómo se dice, acá se dice ensino medio acá en Brasil. Y he encontrado este libro y me ha llamado bastante la atención, pues que enseña muy bien el castellano, ¿no? El español. Estamos acostumbrados a castellano, pues acá en nuestra región, en Paraguay principalmente, decimos castellano. Bien, y ese es un libro que es dedicado totalmente al estudio de la escuela. Y entonces a este libro nos vamos también a dedicar y hacer de su forma didáctica, pero hacerlo en guaraní. Y la primera lección que tenemos es encuentros y reencuentros. Vamos a ver sobre esto, cómo estudiamos esto en guaraní. Encuentros y reencuentros. ¿Cómo diríamos encuentros y reencuentros en guaraní? Encuentros sería yotopá y reencuentros yotopaye. Yotopá y yotopaye. Quiere decir yotopá encontrarse y reencuentro o reencontrarse yotopaye, encontrarse nuevamente. Entonces yotopá encontrarse, encontrarse, ¿no? Y yotopayebu sería encontrarse otra vez. Yebu sería nuevamente, otra vez. Y vamos a empezar entonces con los diálogos. Acá dice así, lee los siguientes diálogos y fíjate cómo las personas se saludan, se presentan y se despiden. En guaraní diríamos, emoñe a ñemongueta, ha ella sare comba eisha pa a persona, a gente, oye saludar, oye presentar, oye despedir. Les quiero también decir que el guaraní paraguayo es un guaranillo para, le decimos. Nosotros mezclamos el castellano con el guaraní. Entonces hablamos dos, tres palabras en guaraní y complementamos con el castellano, con el español. Y acá ahora vamos entonces a empezar con el diálogo. Y tenemos acá el diálogo, tenemos tres personajes que vamos a inserir en nuestro diálogo. El primer personaje es Fernando. Jaupei bateco, che Fernando hina. Demba ishanderera. Jaupei bateco, che Fernando hina. Handeba y Shanderera le dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando. ¿Cuál es tu nombre? Antonio le va a responder, Sherera Antonio, Coaja Ejinashe hermana. Sherera Antonio, Coaja Ejinashe hermana, o puedo también decir Coaja Ejinashe Reindü, quiere decir esta es mi hermana. Reindü es hermana, y viste que en guaraní usamos she hermana, viste que she es el pronombre posesivo en guaraní, y hermana sería hermana misma en castellano, ¿no? Y le decimos teindira en guaraní, pero usamos más hermana. Entonces Mariana se va a introducir en el diálogo y va a decir, va ella pa, de picor estudiar a veí re utacuajanwa, va ella pa, de picor estudiar a veí re utacuajanwa. Fíjense, va ella pa, de pico re estudiar a veí re utacuajanwa. Le preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Tú también eres alumno de natación? La traducción que he hecho sería una traducción adaptable, sería Maisha pan de picor estudiar veí tacuajanwa. Entonces sería, hola, ¿cómo estás?
usted o tú también estudias para aprender el nado, sería, o para, eres alumno de natación, es decir, que está estudiando para aprender a nadar, ¿no? Sería más o menos esto. Y ahora les voy a dejar un ejercicio donde dice, ahora responde, ko'anga rembohovai, ko'anga rembohovaita o ko'anga rembohovai. Y la primera pregunta que tenemos es, Ba'eishapa oñe presenta Antonio. Ba'eishapa oñe presenta Antonio. O sea, ¿cómo se presenta Antonio? Y ahora vamos a ver otro diálogo. Respondiendo a esta pregunta, vamos a ver un otro diálogo que dice así. Tenemos acá a Elena y a la señora García. Yo estoy así literalmente haciendo sobre este libro que estamos estudiando. Bueno, vamos a ver entonces el diálogo. Elena dice, buenos días, señora García, ¿cómo está usted? ¿Cómo decimos esto en guaraní? Ba'eisha paneko eña García, ba'eisha pareime. Ba'eisha paneko eña García, ba'eisha pareime. O ba'eisha paneko eña García, neko epona página. Sería la pregunta. Y acá dice, la señora García responde, voy tirando, hija. ¿Y cómo te va, Elena? Yo no sé qué sería voy tirando, esto creo que está en español de España, creo que sería acá en Paraguay, por ejemplo, le diríamos, estamos luchando, estamos en la lucha, ¿no? Sería más o menos esto. Entonces, les voy a hacer la traducción adaptada, que sería, Yahajese hina shemembu, Yahajese hina shemembu, quiere decir, estamos caminando, ¿no? Estamos yendo despacito. Handemba Eishareime Elena, Handemba Eishareime Elena, sería, ¿y tú cómo estás, Elena? Handemba Eishareime Elena. Elena acá le dijo así, muy bien, gracias, hasta la vista. Creo que esto sería estaba de paso por algún lugar, estaba yendo a su trabajo a otro lugar y le encontró a la señora García, lo saludó y de repente ya se fue a su trabajo, por eso fue tan rápida así su respuesta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahí me pone a Beña García. Ñeñe Beta Upey, ahí me pone a Beña García, Ñeñe Beta Upey. Creo que se estaba yendo a su trabajo, entonces dijo, estoy bien también, señora García. Y hablamos después. Así se dice acá en Paraguay cuando estamos así yendo a un lugar y estamos deprisa y después hablamos, algo así. La señora García le dice, oíme Shemembu, o sea, hasta luego, oíme Shemembu, está bien, hija, ¿no? Sería ese hasta luego como si fuera una despedida, oíme Shemembu. Ahora que ya vas comprendiendo, quiero que contestes a estas preguntas. Ba'eishapa oin Elena. Ba'eishapa oye yuhu Elena. O sea, ¿cómo está Elena? ¿Cómo se encuentra Elena? Y la otra pregunta sería, ¿cómo se despide la señora García? Ba'eishapa oye despedí shugui ña García. Ba'eishapa oye despedí y shugui ña García. Reparen que despedí está en castellano, o sea, está en español. Muy bien, espero que este video les sirva de provecho, que puedan aprender y puedan conocer un poco sobre nuestra cultura guaraní. Esto es un sueño que tengo de hacer que el guaraní se expanda por el mundo, que personas conozcan su historia, que personas sepan que este idioma existe y que nos pueda apoyar desde donde estás. Y si querés dejar tus comentarios, les pido que diga tu nombre, de qué ciudad me está hablando, para que así pueda tener la noción de hasta dónde está llegando este video. Apecha lo mitad, apeña terminata kako video, ya yo pb.